Bueno, acá vemos cómo vibra una molécula. Fíjense, esta tiene 3, 4 átomos, y está vibrando constantemente, están vibrando porque las moléculas tienen su propia energía, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, estos son los movimientos que le mencionaba yo recién en el PowerPoint. Acá tenemos, alguien me preguntó, el estiramiento simétrico, es decir, cuando los dos se estiran simultáneamente. Acá el asimétrico, o cuando uno se estira el otro se acorta, que lo veíamos recién. Y acá tenemos los movimientos en el plano, el de tijera, los movimientos estos no los estiramientos, sino los que se producen en plano o fuera de plano, son los que tienen que ver con el cambio de ángulo entre los enlaces, ¿sí? Bueno, acá teníamos en el mismo plano, como si una tijera esté abriendo y cerrándose, y acá el balanceo, dentro del mismo plano, sobre el mismo plano, ¿eh? Los dos van para un lado, para el otro. Y acá, este es el caso de que se hacen fuera del plano, es decir, o respecto del plano, cuando los dos átomos van hacia arriba del plano, o hacia abajo del plano, y acá es uno por encima y otro por debajo del mismo plano, ¿sí? Acá están los nombres, están en español, están en inglés, porque todo esto está tabulado, y si ustedes van a tablas, en muchas de ellas van a estar en inglés, y bueno, para que puedan identificar. Después, vamos a dejar de compartir esto, y vamos a compartir otro videíto. A ver dónde está. A ver si es esta. No. Bueno, ya lo voy a buscar, pero bueno, es también para mostrar los movimientos, pero acá ya quedó bastante claro. Bien, vamos a continuar con la clase. Estábamos por acá. Zona de huella dactilar, ya conversamos en qué zona trabaja, a qué nos referimos con la zona de huella dactilar. Y vamos acá a la manipulación de las muestras. En el caso de las muestras, ya les comenté antes que pueden ser orgánicas e inorgánicas, y pueden ser gases, líquidos o sólidos. En el caso de gases, en general se trata de cubetas, portamuestras, cubetas, al vacío para ingresar, para cuando los gases ingresen a las mismas se puedan expandir, y puede haber de muchas y gran variedad de tamaño de cubetas. Puede haber cubetas de centímetros a metros de longitud, dependiendo de lo que se quiera ver. Es muy usado, o comenzó siendo muy usado también, para determinación de contaminantes, de gases contaminantes en atmósfera. Luego tenemos en el caso de líquidos, es decir, todos, vamos a tener en cuenta que en todos los casos tenemos cubetas o portamuestras constituidos de algún material en particular. Por lo tanto, acá ya tenemos algo, como mencionó recién José, la radiación infrarroja, o el material que utilicemos para las cubetas o portamuestras, de alguna manera algo van a absorber de la radiación incidente. Ya ahí vamos a tener un pequeño error, o algo a tener en cuenta que lo vamos a subsanar. Luego tenemos caso de líquidos o sólidos. Por ejemplo, podemos tener líquidos puros, o
podemos tener soluciones también. Normalmente, si vamos a utilizar soluciones o solventes donde vamos a diluir un líquido, o en todo caso un sólido que vamos a diluir en un líquido para analizarlo si es que el sólido se disuelve en un solvente líquido, sino también lo podemos analizar como sólido propiamente dicho. Pero bueno, cuando usemos solvente, obviamente acá incorporamos otra parte de error, donde vamos a tener que el solvente va a absorber, dependiendo del tipo de solvente, algo de la radiación incidente que vamos a sumarle a lo que pueda absorber el material del portamuestras o cubetas. Ya lo vamos a ver cómo lo subsanamos. En el caso que tengamos líquidos, por ejemplo, si se trata de líquidos puros, podemos poner una gotita de líquido puro, nada más, entre dos plaquitas, por decirles. ¿Vieron esas plaquitas cuando uno se hace un análisis de sangre que pone una gotita y se superponen las dos plaquitas y se esparce la sangre? Bueno, más o menos así. En este caso las placas son de sal de roca, de cloruro de sodio. O bien, si vamos a usar solventes, hay que tener en cuenta, en el caso de vacíos, que no haya vapor de agua, en los casos de gases, tratar de que no haya vapor de agua, y en el caso de líquidos, que los solventes no tengan agua, porque todo lo que sea agua dañan a estas placas, por ejemplo, de sal de roca, o a unas ventanas por donde atraviesa la radiación, y con la humedad y el agua se dañan con el tiempo, entonces tenemos que tratar de todo lo que usemos, ya sean las muestras y lo que usemos como disolventes de las muestras, estén desecados. Entonces, si estamos trabajando con líquido, dijimos, podemos poner una gotita de líquido puro entre las dos placas de sal de roca, o bien podemos hacer lo que se llaman pastillas de esta sustancia de bromuro de potasio, que es un sólido, una sal sólido, en estado, condiciones normales un sólido, lo vamos a desecar para que no tenga agua, es decir, la vamos a calentar y la vamos a mantener en un ambiente que no se vuelva a rehidratar. Esas pastillitas vamos a tomar una pequeña porción, unos 10 miligramos. Con eso la vamos a llevar a una prensa hidráulica, donde vamos a con un portamuestra, que va a ser un molde, por así decirlo, que va a tener un diámetro de 1 centímetro, vamos a colocar esos 10 miligramos de bromuro de potasio y le vamos a ejercer una presión muy fuerte para constituir una pastillita de bromuro de potasio, de un espesor muy, muy finito, apenas unos milímetros de espesor, casi que diríamos que se transforma en transparente, de tan fina la pastilla esa, y a esa pastilla le vamos a pintar con una gotita o 2 gotitas del líquido que queremos analizar. Entonces, si se trata de líquido, ya sea podemos poner una gotita entre 2 placas de cloruro de sodio, o pintamos pastillas de bromuro de potasio. 2 modos de manipular las muestras líquidas. Y estos serían, en estos casos, los portamuestras. También tenemos portamuestras que son unos tubitos capilares, tubitos muy, muy finitos, de algún material, transparente también. Capilar es decir, de 1 o 2 milímetros de diámetro, es decir, que ingresa muy, muy poca cantidad, y es otra opción también. Si estamos trabajando con sólidos, a los sólidos los podemos evaluar de la siguiente manera. Podemos hacer pastillas de sólido puro, como le mencioné recién, poner unos 10 miligramos en ese portamuestra, le hacemos una presión en la prensa hidráulica y obtenemos pastillitas, también de 1 centímetro de diámetro, muy finitas, del sólido puro. A estas les llamamos pastillas autosoportadas. También podemos disolver
ese sólido en un solvente adecuado que lo disuelva, tratar de que el solvente sea lo más transparente posible a la radiación del infrarrojo, ya vamos a ver algunos solventes utilizados, o podemos tomar algunos granulitos de esos sólidos que queremos analizar, los mezclamos con granulitos de sólido bromuro de potasio, que era este también, que usamos acá. El sólido bromuro de potasio va a ser como un soporte del sólido que queremos analizar, mezclamos en mayor proporción bromuro de potasio y apenas unos granulitos de sólido problema, los mezclamos bien y los morteriamos bien. Morteriamos quiere decir que los llevamos a un mortero con un pilón y los mezclamos de manera mecánica muy bien. Además, para tener los tamaños de las partículas lo más homogéneo posible y parejo. Y esa sería otra manera, es decir, tener, por ejemplo, un 2% de sólido problema disuelto en una pastillita de bromuro de potasio, que habíamos pesado, por ejemplo, unos 10 miligramos de bromuro de potasio. Eso lo llevamos a la prensa hidráulica y tenemos una pastilla de bromuro de potasio mezclado con un 2% de sólido problema, y entonces tenemos 3 formas de preparar las muestras si son sólidas, ¿no? Al menos 3, puede haber otras más. En general se usan solventes orgánicos, siempre, como les dije, lo más desecados, secos, es decir, deshidratados, porque el agua, como les dije, absorbe mucho en la zona del infrarrojo. No se suele usar agua o alcoholes como solventes porque estos absorben mucho en la radiación infrarroja y además atacan a los materiales de las cubetas, los materiales de los portamuestras. Entonces, en general, casi no son usados. Bien. Por ejemplo, acá les he descrito una tablita que lean bien del libro la técnica, porque hay muchas cositas interesantes en el libro, en el scoop. Esto es del libro. Por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de solventes que se usan en la zona del infrarrojo. Acá tenemos. Y acá tenemos los rangos de longitudes de onda, estas rayitas negras, nos indican las regiones en que actúan bien cada uno de estos solventes, es decir, que absorben lo menos posible la radiación del infrarrojo y que es útil utilizar estos solventes dentro de estos rangos de longitudes de onda. Acá tenemos algunas imágenes de los portamuestras, en este caso para gases. Miren, son tubos constituidos de materiales transparentes de distinto tamaño, como vemos acá, los distintos tamaños, hasta metros. Acá está la foto de un operador para que podamos comparar el tamaño de estos portamuestras para gases respecto de un tamaño de una persona, hasta pequeños tamaños, ¿no? Acá es un poquito lo que les comentaba antes, cómo manipulamos los líquidos. Estos son los videecitos de cloruro de sal de roca, donde dijimos que podemos poner una gotita ahí de líquido, lo tapamos con la otra tapita de vidrio, va acá, en este soporte, y luego, ven, en este soporte, se coloca acá, y acá esta es el equipo donde tenemos, de un lado, donde emana la radiación que va a incidir, no, de este lado emana la radiación que va a incidir sobre la muestra, acá la muestra absorbe, parte de lo que absorbe, lo que no absorbe lo transmite y llega al detector. También van a ver un equipo mañana en imágenes. Este es la preparación de las muestras sólidas. Una opción es, como les decía, hacer una mezcla mecánica entre
acá tenemos el mortero con el piloncito, acá mezclamos bromuro de potasio, que es el soporte de los granulitos de sólido problema que tenemos, lo mezclamos bien con este piloncito, y armamos, acá tenemos la prensa hidráulica, donde ponemos una mezcla de bromuro potasio, que es la celeste, con los rosaditos que es sólido problema, unos 10 miligramos en total, ejercemos una presión con la prensa hidráulica hasta que formamos la pastillita. Y esta pastillita es la que viene acá, en este soporte, se vuelve a colocar acá, se coloca acá, la radiación sale de la fuente, incide, interacciona con la muestra y llega al detector. Bien. Tenemos acá, entonces, ya vimos cómo son las portamuestras de la zona de gases, líquidos y sólidos. El espectrofotómetro, muy simplificado, tremendamente simplificado, pero para que tengamos idea de cómo trabaja, es simplificado como el de doble haz, el más usado, ¿no? Como el de doble haz, tenemos otros también de simple haz, una gran variedad, pero nosotros nos vamos a dedicar a este, que es el que mejor trabaja, similar al de doble haz que tuvimos para la zona del UV visible. Tenemos la fuente del infrarrojo, una parte de la radiación va a ir por la celda de la muestra, ya sea que tenga solvente líquido o solvente sólido como el bromuro de potasio, lo que sea, y acá la otra parte de la radiación va a ir también por una celda de referencia, que tendrá que ser exactamente igual a esta, solo que sin la muestra problema. ¿Qué significa esto? Que si en la muestra problema hicimos un sólido disuelto en bromuro de potasio, y con eso hicimos una pastillita, como les mencionaba recién, acá tendrá que ir una pastillita de bromuro de potasio pura, sola, sin el sólido problema. Entonces, acá esta va a generar una señal de portamuestra más el solvente de bromuro de potasio, va a absorber radiación infrarrojo correspondiente al solvente, al portamuestra, el solvente bromuro de potasio, como en el ejemplo que les di, más el material del portamuestra, que será restado de esta otra celda, y por lo tanto la señal definitiva que vamos a tener será la de que absorbe o transmite únicamente la muestra problema. Y después es lo que lee el detector y llega al graficador o registrador, que es el espectro que nosotros vamos a ver. Bueno, la misma ley, la ley de Lambert-Witt, como les mencioné, opera de la misma manera: radiación incidente, radiación transmitida y la absorbancia. Acá en este caso, el B va a depender porque tenemos ya, no es como en el caso de la región ultravioleta visible, acá tenemos distintos portamuestras, tamaño de portamuestras, etc. Bueno, acá tenemos lo mismo que vimos antes, zonas donde absorben distintos tipos de enlaces, esto ya lo vimos, está repetido. A ver, tenemos una pregunta. En el caso de usar pastillas autosoportadas, ¿qué iría en la referencia? Muy bien la pregunta. Eso lo vamos a dejar para ver en un ratito, porque caso de pastilla, excelente pregunta, excelente. A ver quién lo hizo. Diana. ¿Por qué en el caso de pastillas autosoportadas? Porque es un caso muy particular. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, los modos de vibración, esto que les mencionaba antes con el dibujito, acá está en español, en inglés. Acá tenemos otro, en el caso de la pastilla no habría referencia. Bueno, ahora lo vamos a ver.
Ahora vamos a ver de qué se trata la pastilla autosoportada, porque es para un caso en particular. Acá les quiero mostrar, este ejemplo también es del libro. Por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿se acuerdan? Es tan fina la técnica, tan fina, que hasta es capaz de diferenciar los isómeros, no los óptimos que les dije, los ópticos que les dije que prácticamente tendrían el mismo espectro, pero para los isómeros comunes, digamos, por ejemplo, acá tenemos los silenos, orto, meta y parasileno, o el etilobenceno, es decir, que tenemos isómeros de carbono 8, hidrógeno 10, miren las señales en el infrarrojo para una misma fórmula molecular, la diferenciación en la zona del infrarrojo, cuán fino que es el espectro que es capaz de diferenciar hasta los isómeros, la misma fórmula molecular. Y acá tenemos lo que haría el efecto del doble haz de la señal correspondiente al disolvente utilizado. En este caso hemos disuelto o hemos formado una solución de sileno en un disolvente, el ciclohexano. Esta es la señal que tenemos en el portamuestra donde se realiza lo que llamamos el blanco, y como ustedes verán, la señal de la portamuestra con la muestra problema, es decir, del disolvente, el ciclohexano, más cada uno de los silenos, tiene una ligera inclinación, las señales características están inclinadas sobre esta línea de base que es la del disolvente. Entonces lo que hace el equipo de doble haz, es restar la señal del disolvente a la señal del disolvente más la muestra problema, y nos va a quedar la señal propiamente dicha de la muestra del componente que estamos analizando. Y ahí la vamos no solamente a identificar, sino que fundamentalmente nos va a servir para cuantificar también cuando restemos la señal del disolvente más el portamuestra, ¿no es cierto? Bien, acá que tenemos. El espectro, simplemente para mostrar, es el espectro de un hidrocarburo alifático, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, simple, sencillo, lineal, el N-octano, bastante simple. Acá tenemos la zona de estiramiento carbono-hidrógeno, la zona de tijereteo, carbono-hidrógeno 2. Acá tenemos el oscilamiento de carbono-hidrógeno 3, terminal. Acá tenemos carbono-hidrógeno 2, miren cómo va cambiando. Y acá tenemos la zona de huella dactilar. Lo que vemos acá le va a corresponder esta parte. Estas señales van a ser propias del N-octano. Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Cuando se corte esta sesión, tengan paciencia para que se grabe y nos volvemos a conectar, así en la próxima terminamos la clase de hoy. No va a ser completa, me queda poquito, pero me gustaría terminarla, así mañana hacen ejercicios de esto. Fíjense en esta imagen que tenemos acá, tenemos bueno, el que vimos antes, miren, este es el octano lineal normal. Ahora acá tenemos el octino, es decir, primario, es decir, un triple enlace terminal, digamos, o primario. Miren, y acá tenemos el triple enlace secundario. Bueno, primero veamos la señal que veíamos antes del octano normal. Miren qué limpia o qué pocas señales que hay, y cuando ya le agregamos el triple enlace, cómo se complejiza respecto de la primera que vimos, ¿no? Luego, fíjense en esta que tiene el triple enlace primario, tenemos una señal a este número de ondas,
y esta señal a este otro número de ondas, y miren, cuando el triple enlace es secundario, no existe esa señal acá, ni acá. Miren lo fino que es el ensayo, ¿no? Bien, eso les quería mostrar. Y acá tenemos el hexano, y acá tenemos un hexeno, es decir, un doble enlace primario. Y fíjense, sobre el hexano normal, que sería esto, más limpia, aparece esta señal, que es el estiramiento terminal del doble enlace, acá, que acá no la tenemos. Y después nos aparece esta, también debida al doble enlace, que acá no lo tenemos. Y después nos aparece esta, que acá tampoco la tenemos, que es estiramiento de doble enlace. ¿Cómo se van complejizando? Simplemente por un doble enlace, cada uno de estos es estiramiento simétrico, o asimétrico, o tijereteo, etcétera, etcétera. Pero por eso les digo, cada tipo de enlace a su vez tiene distintos tipos de vibraciones, y van a generar señales diferentes en el espectro. Esto ya lo vimos. Este es el caso de 2-heptanona y el butilaldehído, o sea, tenemos un grupo ceto secundario, y acá el grupo ceto lo tenemos terminal, es decir, acá tenemos una cetona y acá tenemos un aldehído. Bueno, tenemos la señal del carbono doble enlace oxígeno, acá y acá, el estiramiento de carbono doble enlace oxígeno, pero después miren todo lo que tenemos acá. Acá tenemos los enlaces de carbono-hidrógeno estiramiento, que sí los tenemos acá, pero después tenemos el de carbono-oxígeno aldehído, que acá no lo tenemos. Entonces, como vemos, en este caso tenemos un espectro muy simple. Miren cómo se simplifica una molécula gaseosa, como el dióxido de carbono, que es simple y sencillo, que es el espectro. Es decir, con las técnicas podemos, como vemos, perfectamente identificar los tipos de vibración que tiene cada tipo de enlace entre dos átomos, y a su vez los tipos de vibración que tiene ese enlace, ¿sí? Y así vamos armando este rompecabezas enorme, que como veremos, un enlace diferente se registra perfectamente en el espectro. Bien, vamos a dejar de grabar.